que sacamos, para lo que sea que sacamos el crédito. Ellos no nos van a perdonar que no les paguemos, nos van a embargar. Pero los comunistas, eso es secundario. ¿Por qué? Porque para alcanzar la revolución y llegar a la utopía hay que romper algunos huevos para hacer ese omelette de amor y de vida, de que se la pasa hablando el fantoche orate de Gustavo Petro. No sé, Silvio, si quieres avanzar a otro tema, porque ya se nos va alargando el programa y vamos llegando a la hora del almuerzo. Bueno, reitero la pregunta, si Petro es el Mesías de rating, ¿cuál es el mayor lamberica? ¿Cuál es el apóstol más fiel? ¿Cuál es el apóstol más fiel? A ver, ¿qué dice la audiencia? Incluida la audiencia petrista. Bueno, puede estar también un buen chiste, ¿no? Mire, el humor es un buen síntoma de que uno es crítico, cuando uno puede reírse de su equipo de fútbol, por ejemplo. Yo soy del DIM y los mejores chistes del DIM los hago yo. Quien se puede reír de su credo también, los chistes de Semana Santa nos gustan mucho a los católicos. Quien tiene la capacidad del humor demuestra su sanidad frente a las doctrinas en las que cree también, muchachos. No se tomen a Petro y a su petrismo tan en serio, qué pereza. Fíjense, compañeros, que en América y en Europa podemos hacer chistes de Cristo, pero cuando uno se burla de Che Guevara, no faltan los amigotes de la Universidad de Antioquia que reaccionan como ¡oh! ¡No se puede nadie burlar del Che Guevara! ¡Oh! ¡Oh! No, papi, así no es la vida. O sea, demuestran lo fundamentalistas que son. Yo veo un chiste de la Virgen María y yo soy mariano. Yo veo un chiste de la Virgen María y no suelo ofenderme, a no ser que sea, pues, ¿cierto? Obsceno. Es difícil que uno se ofenda por un chiste a Jesús, siendo todos amantes de Jesucristo, pues que es la persona más extraordinaria. De hecho, la historia es un proyecto que está escrito en su nombre, como nos enseñó Paul Riquet, y podemos hablar de filosofía, pero ahuyentamos mucha audiencia. Los invito a leer la metáfora viva de Paul Riquet, donde él habla de cómo el tiempo está planteado. Con lo que yo estoy jugando en esta novela del Código de Dios, Gustavo. Y digamos, esto también lo hemos hablado en otros programas. Yo respeto, por ejemplo, la fe de Silvio y yo soy católico cultural, soy ateo, no creo en Yahweh. Sin embargo, pues entiendo la importancia de el cristianismo para nuestra cultura. Continuemos hablando de Poncio Pilatos y de Judas Iscariotes. Miremos a este bombón de pollo. Es un bombón asesino, es un bombón bien cretino, es un bombón innombrable, es un bombón criticable. Me cago en el bombón. Escuchémosle. Como han hecho en Ecuador, con un fraude horroroso, inauditable, para imponer un proyecto colonialista y dominar política y militarmente y económicamente a una nación independizada y libertada por Antonio José de Sucre y Simón Bolívar y Manuel Sáenz, nuestra hermana Ecuador. Pretenden imponer una hegemonía militar, amenazando con bombardeo, con invasiones, como nunca antes se había visto, en muchos años, en muchas décadas. Y pretenden imponer una hegemonía chapucera en el campo cultural e ideológico. O sea, es que hay que vivir lo suficiente para verlo todo. Dice que una hegemonía chapucera, una hegemonía militar, unas elecciones inauditables. Por Dios. No conoce la vergüenza este hijo de madre. Tú lo has dicho muchas veces, Silvio, también, que es la manera de proyectar, ¿cierto? En términos freudianos, ¿no? Cómo este hijo de madre entonces decide proyectar todos sus pecados, todas sus falencias, o sea, todas las barbaridades que ha hecho el régimen chavista, madurista, a unas elecciones que hasta, bueno, tampoco soy experto en la política ecuatoriana, pero donde parece que las actas ya han sido publicadas, donde no hubo cierto fraude, pero esto es inaudito, Y desde luego que Maduricosas no es el único, porque también en Colombia, hablando de lambericas y aúlicos de Petro, ¿no? Esta es una señora que yo solía respetar, pero que todos somos hijos de nuestros actos y que las acciones han demostrado que está totalmente del lado pues sí, del castrochavismo. Miren a esta mujer, hombre, que es duro también ver la degradación moral de algunos políticos que tenían cierta, ¿no?, estima, contaban con cierta estima pues en la opinión pública. Dice esta señora, Clara López Obregón: acabo de regresar de un viaje a Ecuador para participar como observadora del proceso electoral que tuvo lugar en dicho país el domingo 13 de abril.
nos reunimos con la presidenta de la asamblea, bla, 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 nos reunimos con no sé qué, comparto con ustedes las siguientes impresiones. Junto con la parlamentaria francesa Alma Dufour y la misión internacional expresamos nuestra preocupación por el elevado grado de militarización de los puestos de votación con militares armados con fusiles en cada puesto de votación. Y esta misma mujer estuvo en Venezuela, también dice que observando las elecciones allá, y no le pareció que estaban militarizadas en Venezuela, ¿no? Los puestos de votación. Qué cara dura hay que ser, Silvio. Además, Ecuador no hace mucho, hace algunos meses, fue asediada por bandas criminales, se tomaron canales de televisión, tú lo recuerdas. Pues claro que tiene que estar militarizado unas elecciones en un país que está en medio de una crisis de narcotraficantes y de orden público. Pues sí, obvio. Esas son las grandes preocupaciones. Sin embargo, las actas aparecieron el mismo día, se publicaron el mismo día, pero hablando de lambericas y de ideólogos y de lambones, pues esta señora, al menos este fin de semana, con estas declaraciones, para mí se lleva el premio de lambona del izquierdismo y de Gustavo Petro. Todo esto, hermano, hay que poner, y Petro también, obviamente, se regó en tweets en contra de, sembrando zozobras, sospechas, también la señora Claudia Sheinbaum de México. Yo creo que si a uno lo critica Maduro, Petro, la Sheinbaum y esta señora Clara López, uno está haciendo las cosas bien, moralmente está en el lugar correcto, porque Petro, y esto ya no es suspicacia, hermanos, estamos en el tercer año del gobierno de Petro, ya hemos documentado, hemos comentado todas las arbitrariedades de Petro. Petro está amasando el terreno, preparando el terreno para las elecciones que vienen, donde seguro va, pase lo que pase, si no le favorecen a él las elecciones, va a clamar que hubo fraude en Colombia, segurísimo. ¿Usted cree que es preparando el camino para eso? Yo pienso, pues es que, digamos, silencio cómplice o digamos, como ladino, ¿cierto? Petro es ladino, civilino, ¿cierto? Como dice una cosa, dice otra, no dice lo mínimo suficiente. Entonces, cuando debía condenar lo que ocurrió en Venezuela, las actas no han aparecido. Y no solo eso, aquí también tengo otra cosa que no podemos olvidar Venezuela. Un tuit de Edmundo González, hombre. Al yerno de Edmundo González lo secuestraron el fin de semana de las elecciones o poco después. No lo han devuelto. El esposo de su hija, ¿sí? Lo tienen desaparecido. ¿Dónde están los buenistas de Colombia? ¿Dónde están los petristas? ¿Cierto? No están llorando por el... Está creyendo el buque de que en Ecuador hubo un fraude. Lo Claro, están respaldando, pero mire que tenemos todo derecho de desconfiar cuando desde las toldas del PSOE, desde las infames toldas del PSOE en España, los Iglesias, la señora Irene Montero, sin pruebas, solamente en el mismo momento lanzan mensajes diciendo que las elecciones de Ecuador, que hay un problema con las elecciones de Ecuador, cuando nunca han dicho nada por Venezuela. O sea, ¿cómo no vamos a desconfiar de esta gente, queridos amigos? Es blanco, gallina lo pone y se lo esnifa a usted, pero yo no me lo esnifo, ¿cierto? Yo no me lo esnifo. Y no olvidamos a Ecuador así como no olvidamos a Venezuela. Cuando nos hacíamos las preguntas, de eso también lo hemos diagnosticado, Gustavo, cuando nos hacíamos las preguntas de en qué momento la gente brava venezolana, la gente inteligente y con sentido común, nuestros amigos, escritores, poetas, gente admirada, en qué momento había dejado que se pervirtiera tanto el discurso, que un presidente hablara de un pajarito o hicieran muñecos con su imagen como si fuera un superhéroe en este momento, el momento en que hay personas pagadas para callar, personas en las que habíamos confiado como Santiago Moure para callar, y el momento en que estas personas, como tienen esa aura de verdad o de verosimilitud, impregnan a otros que sí son un poco, o sea, que sí salieron a la cancha con 9 jugadores, pues qué pena, que sí son un poquito perdidongos, pero que quieren quedar bien, y eso hace que se vuelvan bobos útiles de la propaganda, como siempre ha funcionado, como funcionó tanto durante los soviets como en la época del facho. Y criticamos ahora la derecha, Edgar. Así sucedió en Italia con el fortalecimiento de Mussolini en el poder. ¿Quiénes fueron los chicos que primero engrosaron las filas de las cuadrillas y se pusieron las camisas negras? Los bobos de toda la vida.
los bobazos de la cuadra, los que salieron a la calle, con los que salieron a la vida con 6 jugadores, pero que son muy bravos y quieren quedar bien con los puros ideales del sistema de mi país nacional socialista. Esos pelados. Y fíjese la condición ideológica que estamos criticando la derecha, el nacional socialismo, así como las ideas filosóficas que fundamentan el fascismo en Italia, son nacionalsocialistas. O sea, es un socialismo evolucionado en cómo llevarlo al nacionalismo. Son, sí señor, de origen de izquierda, aunque usted no lo pueda suponer o pensar o creer. Ideológicamente, filosóficamente, históricamente es así. Silvio, dices algo que me parece importante, ¿no? Estos, los idiotas útiles que tú caracterizas ahí, son personas, ¿cierto?, que han estado también, como tú lo mencionaste, en la Alemania, ¿sí o no?, de Señor del Bigote, han estado en la Italia del calvo Gordinflón. En la España de Franco, ¿quiénes son los franquistas? ¿Quiénes son los que ponen la camisa azul? El barbero, pues, ¿me entiende? Claro, gente sin personalidad, gente sin identidad, que cuando llegan estos movimientos y estos caudillos, ¿cierto?, que les dicen lo que tienen que pensar y cómo deben pensar, eso es lo que les alegra el alma a esta gente que no tiene absolutamente nada en el caletre, y entonces llenan su personalidad con la personalidad del líder supremo. Y quieren quedar bien con claro. el llamado de la tribu. El llamado de la tribu, eso es el llamado de la tribu, ese gran libro de Vargas Llosa que lo quiero mencionar ahorita en un momento. Vamos a hablar de Marito. Pero mira esta vaina, mira este anuncio que no sé si lo viste en Twitter, de RTBC, mi hermano. RTBC, mira lo que están dedicados a hacer con nuestros impuestos, haciéndole propaganda orwelliana. Esto es orwelliano, Silvio. Fíjate todo, y además la estética soviet que tiene, ¿no? Dice que apaga los medios privados, enciende los medios públicos. Ah, bueno. Están en el negocio de decirle a la gente qué es lo que tiene que pensar y qué es lo que tiene que ver, qué música pueden escuchar, que si la canción de reggaetón aquella es de traquetos y es contra la vida, que si los canales privados, Petro se la pasa diciendo, ¿no?, que las telenovelas los estupidizan. Bueno, y eso puede ser verdad, pero es que no es la función de RTBC dedicarse a la propaganda, hermano. Por favor, están utilizando la plata de los impuestos, además de un gobierno que, como acabamos de ver, está endeudado hasta el cogote. Y así no era durante el gobierno de ningún presidente de la República, que no nos metan las manos en la boca. Así no era. Uribe no hizo esto. Ni tampoco Santos, ni Duque, ni Pastrana. No. Y todo es terrible. A meter los dedos a la boca. Y segundo, apaga los medios privados. ¿Y por qué? Precisamente Caracol y RCN nacieron para hacer una contrafuerza en cuanto a medios de comunicación. Y da la casualidad, Gustavo, de que la mayoría de esos medios pujantes nacieron ¿dónde? Nacieron acá en Medellín. Y corresponde esto a todo ese discurso que tiene Gustavo Petro y que sus áulicos se esfuerzan en propagar, que es un discurso contra lo antioqueño, lo paisa y lo medellinense, de lo que tanto hemos hablado y que yo lo reitero porque estoy cansado y quiero que mis palabras tengan eco en todos esos paisas, esas paisas que estamos cansados de que nos digan que nuestra herencia es simplemente narcoparamilitar. Nosotros somos descendientes de Epifanio Mejía. Nosotros somos descendientes de Porfirio Barba y de bravos arrieros que abrieron el monte con las mulas, llevando el progreso de Colombia por el río Cauca, el Magdalena. Nosotros somos esos, no somos otros, queridos amigos. Yo me identifico con Fernando Botero, paisano de acá del centro de Medellín. No me identifico con ninguna motosierra. Y este es el discurso de la emboscadura. No es otro, queridos amigos. Sí, y con Carlos R. Estrepo, el presidente Carlos R. Estrepo, que sí, bacano recordarlo, porque fue su cuatrenio, porque solo fue presidente 4 años, de 1910 a 1914, Carlos R. Estrepo, fue un remanso de paz. Los historiadores, ¿cierto? Entre ellos Antonio Caballero, que estoy leyendo, hablan de lo pacífico que fueron los 4 años de Carlos R. Estrepo, porque fue un presidente de centro, el único presidente que dejó la presidencia sin violencia, que llegó a la presidencia sin ser un general violento, ¿no? Bueno, y me enorgullezco y nos enorgullecemos en la emboscadura, porque esta semana nos vino a visitar el bisnieto de Carlos R. Estrepo, que es un lector y oyente nuestro, y cómo no va a ser un motivo de orgullo saber que el bisnieto de un prócer nos escucha, y además
no solo eso, no es ese fetichismo, sino miren qué bonito esto que yo llamo el hiperrealismo mágico, que es el estilo desde el que escribo, que nos viene a visitar el nieto de Carlos R. Restrepo, el día en el que el Medellín recordábamos el aniversario de la firma del Deportivo Independiente de Medellín, y vino con el nieto del fundador del DIM a visitarme, motivos para seguir escribiendo mi literatura, nuestra literatura, y recordar a mi bisabuelo, Emilio Robledo, que fue el primer gobernador de Caldas, que fue un señor que escribió 140 libros, entre ellos medicina, botánica, lingüística, que escribió una tesis de doctorado a inicios de siglo en Europa sobre las medicinas tropicales, o sea, un señor de avanzada que fue rector de la Universidad de Antioquia y que fue ministro de Carlos R. Restrepo. Trabajó con Carlos R. Restrepo, amigo de él, y pues me enorgullece que tú digas que su gobierno ha sido el mejor porque pues sí, es mi ancestro, y me parece además muy borgiano que Félix haya venido a visitarme, le quiero dar un abrazo, y a Sol Correa tan linda, ella siempre nos manda abrazos y besos, querida tía, un abrazo, a todos, a todos. Bueno, entonces hablemos, si quieres, 2 minutos sobre Mario Vargas Llosa.